Por mucho tiempo hemos visto a la enfermedad de Parkinson como un enemigo único, ¿no es así? Pero ¿qué tal si la realidad es que estamos frente a varias enfermedades distintas que se disfrazan con el mismo nombre? Justo eso vamos a explorar, la increíble heterogeneidad de la enfermedad de Parkinson, en esta revisión pensada para el clínico. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Ok, para desentrañar esta complejidad vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, el espectro de la enfermedad. Luego nos metemos de lleno a la evidencia sobre los subtipos clínicos. De ahí saltamos a los mecanismos, a los ejes fisiopatológicos, para terminar con lo que todo esto significa para la medicina personalizada. Así que sin más, empecemos. Muy bien, entramos a la primera sección, el espectro de Parkinson. Y aquí desde el inicio planteamos el gran reto. Estamos hablando de un diagnóstico que la verdad de unificado tiene muy poco. A ver, el punto clave aquí es este. La enfermedad de Parkinson, pues no es una sola cosa, no es monolítica. Pensemos que bajo este gran paraguas diagnóstico tenemos, vaya, un mundo de pacientes. Algunos con un temblor que no los deja vivir, otros con problemas de marcha muy severos, otros con un deterioro cognitivo que avanza rápido, o incluso con síntomas digestivos en primer plano. Toda esta variabilidad, esta heterogeneidad tan marcada, nos grita que probablemente estamos lidiando con distintos subtipos de la enfermedad. Y claro, cada uno con su propia biología de fondo. ¿Y entonces qué hacemos con todo esto? ¿Cómo le ponemos orden a este aparente caos clínico? Bueno, para eso vamos a la segunda sección, el análisis de la evidencia. Aquí vamos a ver cómo ha evolucionado nuestra forma de pensar, desde la pura observación clínica a pie de cama hasta los sistemas de clasificación que intentamos usar hoy en día. La clasificación que todos conocemos, la más clásica, nos habla de dos grandes fenotipos motores. Por un lado tenemos el subtipo con predominio de temblor, el tremor dominant, que en general se asocia a un pronóstico un poco más benigno. Pero por otro lado está el subtipo PIGD, por Postural Instability and Gait Difficulty, que se caracteriza justo por eso, inestabilidad postural y problemas de marcha. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque la implicación pronóstica es fundamental. Los pacientes PIGD no solo tienen más problemas motores, sino que la evidencia apunta a que tienen mayor riesgo de deterioro cognitivo y en general una progresión de la enfermedad bastante más rápida. Pero ojo, esta división en dos es solo la punta del iceberg. Si nos fijamos en lo que resume esta tabla, la literatura nos empuja a ver un panorama mucho más amplio. Estamos hablando de subtipos tan diferentes como por ejemplo el parkinsonismo tremuloso benigno, que avanza lentísimo, y en el otro extremo el fenotipo de EP-demencia, donde lo cognitivo es el problema principal desde el principio, o la EP con distonía axial, o incluso esos casos donde lo que domina el cuadro no es motor, sino la apatía, la fatiga, el dolor. O sea, cada uno de estos subtipos es un mundo, un verdadero reto tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Y aquí es donde topamos con pared. Aquí está la gran limitación de todos estos intentos de clasificar. Como lo dicen Filiday y su equipo, y cito, el principal desafío aquí es que la subtipificación clínica no refleja la biología subyacente del proceso de la enfermedad. Esta frase es clave. Es la que nos abre la puerta a la siguiente etapa de comprensión. Pasamos entonces a la sección 3, mecanismos, los ejes fisiopatológicos. Aquí dejamos de preguntarnos el qué clínico para meternos de lleno en el por qué biológico. Vamos a buscar el origen de toda esta variabilidad a nivel molecular. Y bueno, cuando hablamos de la patología molecular del Parkinson, la protagonista indiscutible es la alfa-sinucleína. Todos sabemos que es una proteína presináptica que por alguna razón empieza a plegarse mal, se agrega y termina formando los famosos cuerpos de Lewy. Este es el sello patológico, la firma de las sinucleinopatías. Claro, este proceso de agregación es el pilar de nuestro entendimiento patológico. Pero, y este es un pero mayúsculo, la cantidad de cuerpos de Lewy que encontramos no siempre empata con la cantidad de neuronas que se pierden ni con qué tan grave está el paciente. De hecho, hay formas genéticas de la enfermedad, o pensemos en el parkinsonismo postencefalítico, donde hay una degeneración neuronal brutal sin que se formen estos agregados. Esto nos hace pensar, ¿no? Y justo eso nos lleva a una hipótesis que la verdad es fascinante. ¿Y si la agregación de la alfa-sinucleína no es la causa, sino la consecuencia? ¿Qué tal si es un evento secundario, que viene después de que algo más falló? Algo como, no sé, una disfunción en las mitocondrias, estrés oxidativo, o incluso, como apunta la evidencia más nueva, una activación del sistema inmune que se sale de control. Esta idea de que algo empieza antes nos lleva a un lugar que hasta hace poco parecía ciencia ficción, el eje intestino-cerebro. La hipótesis del doble impacto o dual head nos propone algo radical, que para muchísimos pacientes el problema no empieza en el cerebro, empieza en la periferia,
más específicamente en el sistema nervioso del intestino. Este modelo se conoce como Body First o de inicio en el cuerpo, y la secuencia que propone es muy lógica. Miren, 1. Algo pasa en el intestino, un detonante. 2. La patología, la alfa-sinucleína mal plegada empieza a subir por el nervio vago. 3. Llega y afecta primero al tronco encefálico. Y listo, ahí tenemos la explicación de síntomas prodrómicos como el trastorno de conducta del sueño REM. Y 4. Finalmente alcanza la sustancia nigra, y es cuando aparece el parkinsonismo motor que todos conocemos. Esta secuencia, vaya, explica perfectamente por qué tantos pacientes nos cuentan que tuvieron años de estreñimiento o de problemas de sueño antes de que siquiera les temblara la mano. Justo lo que vemos aquí es ese viaje, esa ruta patológica caudo-rostral. La enfermedad literalmente va subiendo. Empiezan las estructuras más bajas del tronco del encéfalo, las que controlan cosas como las funciones autonómicas o el sueño, y de ahí va escalando hasta que llega a las áreas motoras. Es una progresión que, si nos fijamos bien, podemos casi rastrear en la historia clínica de nuestros pacientes. Pero, momento, porque esa no es toda la historia. No es el único camino. Existe otro modelo, el Brain First, o de inicio cerebral. Y como su nombre lo dice, propone un origen totalmente distinto. Aquí, el problema empieza directamente en el cerebro. Podría ser en el bulbo olfatorio o en la amígdala. Y desde ahí, la propagación a la sustancia nigra es mucho más rápida. El resultado, una fase prodrómica, si es que la hay, es muy corta, y el paciente debuta de lleno con los síntomas motores. El concepto es radicalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Un punto de inicio cerebral, una ruta de expansión distinta, y todo esto resulta en un fenotipo clínico y una progresión que suelen ser bastante más agresivos que en el modelo Body First. Esta dicotomía, esta idea de Body First contra Brain First, podría ser una de las llaves maestras que necesitamos para empezar a entender a nivel biológico toda la heterogeneidad que vemos todos los días en la consulta. Y con esto llegamos a la sección final, la medicina personalizada. Porque al final del día, la pregunta que importa es ¿y ahora qué? ¿Cómo agarramos todo este conocimiento biológico tan complejo y lo convertimos en algo útil, en algo práctico para nuestro día a día en la clínica? Ok, los mensajes para llevar a casa serían 4. Primero, la clasificación clínica nos sirve, sí, pero siempre hay que tener en mente que no nos cuenta toda la historia biológica. Segundo, este nuevo marco, Body First versus Brain First, nos da una forma mucho más potente de pensar sobre la enfermedad y su progresión. Tercero, entender esta diversidad nos ayuda a explicar por qué han fallado tantos y tantos ensayos clínicos de terapias que buscan modificar la enfermedad. Y cuarto, y quizás el más importante, el futuro sí o sí va hacia la medicina personalizada, hacia terapias diseñadas para el mecanismo biológico específico de cada paciente. Y claro, si de verdad queremos personalizar, no podemos olvidarnos de otra pieza del rompecabezas, la genética. Sabemos que entre un 25 y un 30% de la heredabilidad del Parkinson esporádico tiene que ver con genes. Imaginen el futuro, usando puntajes de riesgo poligénico no solo para saber quién tiene más riesgo, sino como una herramienta para clasificar a los pacientes, para predecir cómo van a progresar según las vías celulares que tengan afectadas. Es un cambio de paradigma total. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental que va a definir la investigación en Parkinson en los próximos 10 años. ¿Estamos listos para rediseñar nuestros ensayos clínicos desde cero? Porque la era de meter a todos los pacientes en el mismo saco solo porque tienen temblor o rigidez se está acabando. El futuro exige que clasifiquemos por biología, si es Body First, si es Brain First, por su perfil genético, por su perfil inflamatorio. Solo así, solo de esa manera, vamos a tener una oportunidad real de encontrar terapias que de verdad modifiquen el curso de esta enfermedad. Para quienes deseen profundizar, las fuentes primarias de esta revisión, los trabajos de Filiday, Woolner y sus equipos, están aquí disponibles para su consulta. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención. ¡Silencio!